Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Bernardo Hochman. Él es escritor, Un viaje sin retorno es el libro que viene a presentar, que es su tercera novela, tiene además varios libros de cuentos. Él paralelamente hizo una carrera también en la medicina, es neurólogo, dice ex neurólogo, aunque yo le decía, bueno, pero uno no es médico toda la vida, pero él prefiere ya no tener ese título. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Andamos bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, no, porque ya no ejercemos. Igual podemos dar una mano en algunas circunstancias. ¿Tu vida ha transitado siempre entre las letras y la medicina? Yo diría que sí, porque escribir, desde que me acuerdo, desde la adolescencia, encaraba por ahí para escribir alguna cosita. Me era más fácil escribir y dibujar, ¿sí? A veces para encarar, más que nada en la adolescencia. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué te fuiste a la ciencia después? No, bueno, no sé. ¿No Tal vez vi alguna película que me gustaban los hombres de blanco que hacían... es una pregunta existencial. Sí. Pero ¿fue vocacional o no? Porque capaz que uno dice de repente, bueno, lo ejercí porque bueno, hice la carrera. Es la vocación de ayudar, ¿viste? Sí, hay como una vocación de servicio y la pudiste trasladar por ese lado. Sí, claro, es por ahí. Hay otros que hacen otras tareas para ayudar a la gente, pero básicamente ese es el gran motivo. Siempre pienso que cuando uno empieza a indagar sobre su familia, también está intentando indagar sobre sí mismo, ¿no? Es una gran herramienta de autoconocimiento. Es importante saber de dónde venimos, como dice el dicho, para entender hacia dónde vamos y dónde estamos parados en este mundo. Sí. ¿En qué momento comenzaste a curiosear con tu familia, de dónde venís? Sé que hiciste un libro también vinculado con tu abuelo paterno, al que no conociste, pero que también de alguna forma recreaste su vida. Este último libro es de tu abuelo materno, gallego él, que conociste, que tuviste ahí un vínculo bien importante. ¿En qué momento comenzaste a indagar sobre tu familia? Arranca con el abuelo paterno. Como vos bien decís, que yo no lo conocí, fue la novela anterior, Buscando al abuelo. Y es uno de los 1,5 millones de judíos que todavía no se sabe qué pasó con ellos. De cualquier manera, lo que me llevó a indagar sobre mi familia, comenzando por la línea paterna, fue una vuelta que yo estaba trabajando en la ex Midu, la motorista israelita del Uruguay, y cae una paciente que tenía el mismo apellido y además escribía con 2 N al final, lo cual habla de un origen alemán y no inglés. Entonces le pregunté, porque me llamó la atención, no es un apellido muy común que digamos, pero no coincidió. Pero sí despertó la loca idea de que de pronto mi abuelo, que no conocí, lo que sabía que había muerto en un campo de concentración, era lo que me decía mi padre, pero eso nunca se terminó confirmando, pudo haber sido, como no. Pero lo cierto es que también la última vez que lo vieron fue en el año 37 y de ahí como que no se supo más nada. Se pudo haber vuelto a casar, pudo haber tenido descendencia, esa fue toda mi idea. Me imaginé una situación así y salió el libro y finalmente le di un final digno. El viaje sin retorno, se basa, como bien decís, en mi abuelo materno. El personaje, José Mariño, está basado o inspirado en mi abuelo materno, el que sí conocí. Sí. Y era nombre ficticio igual, el de la novela. Sí, por supuesto, pero terrible ficha. Un grande. Aunque medía unos 60, era un grande. ¿Hasta qué edad vivía? ¿Hasta qué edad tuya? Bueno, yo lo disfruté en toda la adolescencia, entrando en la juventud. Entonces me enseñó a pescar. Era sordo y hacía ruido cuando sacaba las almejas que él decía que tenían que estar semipodridas para tener más atracción a los peces, pero despertaba a mi abuela con todo el ruido del papel que tenía cuando las envolvía, en fin, era toda una... Ya empezaba de mañana temprano un sainete de aquellos. Pero después era muy gracioso y además me acuerdo que él tenía una casa en Lesica y entonces dándole de comer a las gallinas y acompañándonos en el almuerzo, muchas veces se entablaba en discusiones con mi padre. Mi abuelo era franquista, o por lo menos era simpatizaba con Franco, y mi padre, bueno, no, pues judío alemán, imagínate. Entonces eran aquellas discusiones que después de tomar unos vasos de vino, mi abuelo se levantaba sin decir nada, ni buenas tardes, nada, seguía y se acostaba a hacer la siesta.
se terminaba ahí el asunto. Está muy bien. Es una inspiración. Es una inspiración, obviamente que hay también un poco de ficción, imagino, pero basado en algo que conociste bien de cerca. Claro. También es interesante cómo planteas allí lo que son los movimientos migratorios, que, bueno, datan de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si nos ponemos a repasar la historia de la humanidad, y bueno, siempre existieron los movimientos migratorios. Hoy por hoy son una problemática también, generan situaciones de verdad de mucho desamparo y de muchas violaciones a los derechos humanos. Pero hay algo también como de corazón partido, ¿no? Que me parece que vive el que deja su tierra. Sí, sí, ¿Lo lograste entender? Sí, porque tuve la suerte de vivir en Puerto del Son, que es el pueblo donde arranca toda la historia de José Mariño, donde él, cursando penas y distintas dificultades, decide emigrar y venir a Buenos Aires, primero a Montevideo, después haciendo un cruce en un transatlántico. Y todos esos motivos que lo llevaron a irse también son motivos que de alguna manera, lo que tú decías de quedar roto, de quedar partido, no lo dejan volver. No es que no quiera, pero no puede hacerlo. No puede hacerlo. El porqué, por supuesto, que está dentro de la trama de la novela. Pero lo que tú dices de los exiliados o de los inmigrantes es muy penoso, es muy doloroso, ¿no? Por supuesto que en este caso en particular, él hace una nueva familia en tierras americanas, acá concretamente en Uruguay, y los descendientes sí pueden volver. Arranca primero en Buenos Aires, después viene a Uruguay. En el año 22 arranca, hace el cruce del Atlántico, recala en Buenos Aires unos años, viene a Montevideo, en fin. La historia de muchos, abuelos, bisabuelos nuestros. No es la historia de mi abuelo, es la historia del personaje. Atente. Bien. Pero, de cualquier manera, es cierto, es la historia de varios inmigrantes españoles, italianos, en fin. Así que... hiciste el viaje transatlántico también, que eso me parece interesante para que lo puedas contar. Sí, porque en realidad alguna vez leí que los autores, los escritores, cuanto más cerca puedan estar de los lugares o cerca de las personas, pueden comprender algunos detalles que si no se les escapa. El crucero transatlántico hoy en día no tiene nada que ver, me van a decir, no tiene nada que ver con lo que pasaba con un buque transatlántico en el año 20 o en la década del 20, por cierto. Pero hay cosas que son atemporales, porque si vos te pones mirando la brisa, mirando las gaviotas, sintiendo la brisa marina, en fin, y tenés tiempo para pensar, eso pasa ahora como pasaba en el 22 también. Claro. Y está bien, yo seguramente viajé en una clase que no era la que viajó este personaje, pero hay cosas que, insisto, son muy similares. Y lo mismo cuando estuve viviendo en España, en Puerto del Son, el lugar donde comienza todo, un pueblo gallego a la orilla de la ría de Muros, cuando se abre al Atlántico, donde ahí pude, bueno, no solamente vivir, sino que estar en contacto con los parientes. Qué bueno. Conocí un sobrino que era de mi abuelo, que está perfectamente lúcido con 95 años, tiene una huerta, camina todos los días, bueno, en fin, y tiene una memoria prodigiosa. Y le di el libro, antes que se editara, en la versión papel, él lo estuvo leyendo. Ahí cuando volvimos de un viaje a Andalucía le pregunté, le digo, Roberto, ¿te gustó el libro? ¿Qué te pareció? Sí, me hiciste llorar. Pero tan malo era. No, me dice, la verdad, me hiciste llorar porque reconocí distintos familiares, la madre de él, que era hermana de mi abuelo, de manera que logró transmitirme el beneplácito que le causó, la alegría, el goce de haber comprobado que efectivamente había sucedido así. Yo a veces lo tildo esta novela de una novela histórica porque hay muchos elementos que tuve que munirme de ellos a través de libros, de textos. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, claro. Se consultó el Hugh Thomas, que es una referencia. Lo mismo de Puerto del Son en esa época, qué pasaba. Y entonces también tuve que juntar y preguntar mucho a gente de allí, como el director del Museo de Puerto del Son, un profesor de historia, Vázquez Feijó, que nos ayudó muchísimo con fotos, con datos,
Y además con recuerdos orales, como la de Roberto, el sobrino de mi abuelo. De manera que todo se fue hilvanando y no quise apartarme para nada, por supuesto, porque tiene que tener un rigor histórico de todo lo que sucedía en aquella época. El cruce del Atlántico lo hace en el buque Masilia. Mi abuelo no hizo ese cruce, pero el personaje sí. ¿Y por qué lo conduje por ese lado? Porque en ese buque Masilia venía, por ejemplo, Marcelo Tedi Alvear, que terminó siendo presidente de la Argentina y había sido embajador en Burdeos, en Francia, en Burdeos. Sirvió para ir, digamos, haciendo equilibrios en esa historia, en ese viaje, y que fuera mucho más interesante lo que sucedía con los distintos personajes del barco ese. Sí. Que pasaron cosas, por supuesto. Claro. En una travesía de esas características, mezclándose primera, segunda y tercera clase, te podrás imaginar que había mucho para... Pasan cosas que también tienen que ver con el ser humano, ¿no? Y que también allí se pueden generar muchas empatías, entender de que los problemas de uno también pueden ser de otros. Tal cual. Y estos cuestionamientos morales también a veces creo que nos atraviesan a la gran mayoría, ¿no? Sin embargo, no utilicé el maniqueísmo. Preferí que cada persona, bueno, el lector va a decir, sí, esto me sirve, esto no, este está bien, este está mal. Yo no lo juzgo. No, claro. Por eso. Bien. Pero en esencia se transmite que el ser humano es blanco y negro. Es que es así, en realidad es gris. También en muchos aspectos. Sí, si tomás el promedio, pero ahí hay momentos que el ser humano es luz, es brillante. Y hay otros que somos deplorables. Somos malísimos. Sí. ¿Cómo ha sido la repercusión hasta el momento del libro? Imagino que muchas familias se habrán acercado, muchas personas te habrán dicho, ay, me hiciste acordar o a partir de quise indagar o quise conocer. Eso aparece. Eso debe aparecer constantemente, ¿no? Lo de este viejito joven de 95 años fue realmente impecable. Después tengo colegas de la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas que lo leyeron meticulosamente, minuciosamente. Y han encontrado hasta por el Google Earth ahora dónde queda Puerto del Son y me lo describen con las dos iglesias que tiene y hasta la panadería que se llama Piñeiro. Yo soy Piñeiro y entonces aparece una panadería Piñeiro y me preguntan si tengo algo que ver, en fin. Son muy meticulosos, pero les ha gustado la historia y les gusta la vuelta de tuerca final que tiene, que también es un atractivo. No lo voy a spoilear no spoileríamos demasiado para que la gente adquiera el libro, obviamente. Quiero terminar con eso que te preguntaba, ¿no? De que de alguna forma, cuando uno comienza a indagar sobre su pasado, lo que intenta también es conocerse más a uno mismo. ¿Sentís que te pudiste conocer un poco más al momento de indagar sobre tu familia, tus abuelos? Por supuesto. Porque los árboles genealógicos no son una figura decorativa, existen, por algo es, el ADN lo tenemos. Bueno, y tú como médico sabrás todo lo que pasa por el ADN, mucho más de lo que imaginamos. Si hablamos de los algoritmos, empezamos con los algoritmos biológicos y hasta podemos llegar a tirar abajo la teoría del libre albedrío. Entonces más vale, hasta ahí no me meto. Pero que los algoritmos biológicos existen. Pero que hay una carga muy importante por quien nos trae a esta tierra, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Bueno, ¿cómo se adquiere el libro, Bernardo? El libro se adquiere en librería de acá de Montevideo, la librería La Lupa, en la calle Bacacay, casi Buenos Aires. Se adquiere en la librería Tadi, en Rocha. Se adquiere a través del 098 89 42 14. Se adquiere también, van a las presentaciones. Ahora tenemos una presentación en Rocha mañana, en La Paloma, concretamente a las 19 horas en el Centro Cultural de La Paloma. Bien. Y además, el día 11 de septiembre en Rivera, otro lugar, va a haber otra presentación más, así que yo sé que este canal se ve, por supuesto, en todo el país. Claro. Por lo tanto, los riverenses aprótense en que en breve también estaremos por allá. Las ediciones, debo mencionarlo porque es importante, la edición es argentina, es de Rosario, de Santa Fe, CR Ediciones, es excelente, es un muy buen material y que además en la confección de este libro realmente me sentí, viste cuando te sentís protegido y te sentís con, primero, mucha empatía, ¿no? Entre la editora y nosotros, el no querer imponerse, sino el conversar,
para lograr una obra de estas características. Altamente recomendable. Gracias, Bernardo, por acompañarnos. Quedan todos invitados entonces para descubrir este libro, Un viaje sin retorno, de Bernardo Hochman, y me imagino que ya estás escribiendo algo nuevo. Todavía no, pero ya hay algo en mente. Ya está en la cabeza. Sí. Dentro de poco pasa papel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.